Arrancamos con esta revelación que trascendió porque a través de una serie de conversaciones en WhatsApp, en esta red social de mensajería instantánea, se dio a conocer una reunión en la que convocó la ministra presidenta de la Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, quien organizó una cena con 3 magistrados del Tribunal Electoral para limar asperezas y con un líder de la oposición, como sería el dirigente nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno, la cual se llevó a cabo el 12 de diciembre de 2023. Habrá que recordar, no sé si ustedes tengan en su memoria, que sucedió esto en el contexto de que dichos ministros promovieron la renuncia del entonces presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón. El anfitrión de esta cena fue el ministro Juan Luis González Alcántara y la reunión se llevó a cabo en su casa, ubicada en la colonia Lomas de Chapultepec, una de las más exclusivas del país. A la cena fueron convocados los magistrados Felipe Fuentes Barrera, Mónica Soto Fregoso y Felipe de la Mata Pizaña, quienes días antes habían pedido la renuncia de Rodríguez Mondragón como presidente del Tribunal Electoral y quien habría tenido un acuerdo con Piña para permanecer en ese cargo hasta el final del proceso electoral. De acuerdo con estas versiones que se desprenden de los mensajes de WhatsApp, la ministra presidenta les habría convocado para poner fin a este distanciamiento, a este enfrentamiento al interior del tribunal con los magistrados electorales y al citarles les habría escrito: "Tengo mucho que decir", dice Norma Piña, "a estas alturas de mi vida lo único que me interesa es la tranquilidad de mi conciencia". En entrevista con Salvador Fraustro de Grupo Milenio, el magistrado Felipe de la Mata confirmó dicho encuentro y aseguró que el tribunal tiene encuentros con todas las fuerzas políticas y sociales. Es un tema que se dio en el contexto de todos los eventos que sucedieron en diciembre pasado con el cambio de la presidencia del tribunal. Es una temática que ya ha sido superada. Hoy estamos concentrados en el proceso electoral federal. Por su parte, Alejandro Moreno señaló que estos encuentros no son inusuales y que se han sostenido muchas reuniones con los ministros del Poder Judicial. No nos hemos reunido en una ocasión, he platicado muchísimas veces con las y los ministros, es un tema normal, es un tema natural, vemos temas de las entidades federativas, del Poder Legislativo y obviamente, imagínense si no vamos de reunirnos, si hay una propuesta para reformar y querer destruir al Poder Judicial. Yo lo que puedo reiterar es nuestro apoyo, nuestro respaldo, nuestro compromiso absoluto a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a las y los ministros, al Poder Judicial. Y bueno, además del polémico Alito, la invitación también llegó a la coordinadora de la campaña presidencial de Xóchitl Gálvez, al coordinador Santiago Krill, quien a través de sus redes sociales rechazó haber asistido a esta cena y que lo aclaró a través de su cuenta de X. Aseguró que es mentira que asistió a esta supuesta cena con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia y es un intento más, dice Krill, de golpear a la Corte, de confundir y distraer a la opinión pública de lo verdaderamente importante: defender nuestra democracia. Hay que recordar que estos encuentros entre el Poder Judicial y el Poder Político han ocurrido a lo largo de los últimos años. En 2011, cuando Enrique Peña Nieto, todavía gobernador del Estado de México, enfrentaba un tema por los spots que estaba utilizando en su campaña y que ya el INE había decidido que se bajaran, este tema llegó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y casualmente por esos mismos días la plana mayor del PRI se reunió con María del Carmen Alanís, quien era magistrada en ese entonces del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y quien resolvería ese tema de Enrique Peña Nieto, por lo que en ese momento el PAN y el PRD exigieron que la magistrada ni siquiera se presentara o que no estuviera como parte de esta discusión. Y bueno, esta magistrada se había reunido con la plana mayor del PRI, habían cenado para hablar de este tema de las denuncias por los spots de Enrique Peña Nieto. Y ya en esta administración de Norma Piña hay algunos eventos que tenemos que recordar, como este comentario que realizó Norma Piña a Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad, en un desayuno, donde le dice: ¿por qué te opones, Rosa Isela, a que al mando civil de la Guardia Nacional?
tú tendrías el mando de la Guardia Nacional y te convertirías en la mujer más poderosa. Algo así, una insinuación le hace Norma Piña. Después hay que recordar también los WhatsApp que el senador Armenta de Morena denuncia, en los que, bueno, él dice que le está presionando Norma Piña y siente que hay mensajes intimidatorios en su contra desde el WhatsApp de la ministra Norma Piña, y que después Norma Piña sale en X a decir que efectivamente ella emitió esos WhatsApp al senador Armenta. Y bueno, por último, esta cena que tiene con magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y con ministros de la Corte. Ahora, si como dice Alito Moreno, esto ha sucedido toda la vida y se tratan temas legislativos, se tratan temas del Poder Judicial en los estados, ¿por qué no se hacen al interior del Poder Judicial? ¿Por qué no se hace en mesas de trabajo que se publican en redes sociales, que se pueda ver qué están diciendo, que se pueda escuchar qué están diciendo, cómo se puede escuchar las mesas de trabajo en la Cámara de Diputados? Y bueno, eso es lo que no les gusta al final de una posible reforma al Poder Judicial, que se abran las ventanas de ese edificio en el centro de la Ciudad de México, que se abran las puertas, que se oreen las conversaciones, que se oreen los tratos que se hacen al interior o al exterior en cenas privadas en las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. Al final eso es lo que queremos. El problema es que, bueno, pues si vamos haciendo las cuentas, se reúnen con la plana mayor del PRI, se reúnen con el coordinador o invitan al coordinador de la candidata del PAN, invitan una vez más al dirigente del PRI, y al final esa es la preocupación, que una posible reforma al Poder Judicial les quitaría ese privilegio de hablar directamente con el magistrado, de hablar directamente con el ministro y de imponer su agenda o pues una línea a las decisiones que tiene. Pero bueno, al final creo que después de estos casos a nadie le queda duda de que es urgente una reforma al Poder Judicial y de abrir las puertas y las ventanas de ese poder que, a diferencia de los otros dos, nos guste o no, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, pues todo el mundo tiene la vista puesta encima de ellos, pero hace falta ponerle la lupa al Poder Judicial. SPR Informa. Tus causas son noticias. SPR Informa. SPR Informa.